Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso online. En este vídeo vamos a comentar las líneas generales de un proyecto Lean tal y como nosotros lo entendemos. Aquí tenemos el orden del día, vamos a empezar con los objetivos, luego el alcance del trabajo, las características y entregables y finalmente un planning para un proyecto tipo. Pues vamos allá. Los objetivos dependen de varios factores. El más obvio es el tipo de proyecto que vamos a realizar. Y otra variable fundamental es el estado actual en cuanto al desarrollo de la mejora de procesos hasta el momento y los resultados que esté obteniendo la empresa en los indicadores a definir. Un ejemplo en un proyecto de incremento de eficiencia de una línea. Supongamos que, por lo general, creemos que con nuestra metodología podemos mejorar la eficiencia 10 puntos. Pero claro, no es lo mismo partir de un 60% de OE que de un 75%, porque el margen es mucho menor y llegar a un 85% pues no será tan fácil. Por este motivo es muy importante empezar con una toma de datos para precisar el punto de partida y el potencial de mejora en las magnitudes que aquí estamos recogiendo. Capacidad y productividad, fiabilidad y eficiencia, calidad, lead time, superficie ocupada, lotes y stocks. Y luego tendremos también mejoras más de tipo cualitativo, una mejor estandarización, un mejor control, empleados más formados, enfocar la organización por procesos y dinámicas de mejora continua. Por todo lo anterior, se consiguen reducciones de costes con retornos de la inversión que pueden ser muy rápidos en procesos de alto volumen. Vamos a ver los proyectos tipo. El más habitual y el que hemos venido desarrollando es el Lean en fabricación, que podemos subdividir por un lado en proyectos de mejora radical, es decir, de la aplicación de los 3 primeros principios, o de mejora continua. Y por otro lado, procesos más manuales donde se pretende conseguir productividad, o más automáticos donde el objetivo es la eficiencia de las líneas de fabricación. Y luego tenemos otros dos grandes flujos transversales a toda la organización, que son la gestión de pedidos y la industrialización de nuevos productos, también conocidos por Order to Cash y Time to Market, poniendo de manifiesto que el lead time será su indicador por excelencia. Este tipo de trabajos se pueden plantear como de mejora continua, si bien exigen un análisis diagnóstico un poco más detallado. Tareas a realizar, simplificando mucho, la creación de un equipo mixto, el desarrollo del plan de comunicación, el análisis de los datos de partida y observaciones, la definición y seguimiento de un cuadro de mando, y luego, según el proyecto, diseño e implantación en el enfoque clásico y PDCA y seguimiento en el caso de un proyecto de mejora continua. Bien, y aquí tenéis algunas de las principales características. Nosotros proponemos proyectos pequeños, a poder ser divididos por fases, es decir, un trabajo independiente para cada fase, un proyecto de análisis, luego un proyecto de diseño y finalmente otro de implantación, contratados de forma separada. Esto sirve para afinar mucho mejor en los objetivos y especialmente en la planificación y no lanzarse un proyecto global sin los suficientes inputs. Por su parte, el alcance debería ser también limitado en cuanto a los procesos de estudio. Lo mejor es empezar en una línea piloto. Pese a acotar el trabajo, generaremos externalidades positivas, ya que algunas medidas serán globales. Lo más productivo es una sola persona externa, y puesto que estamos proponiendo proyectos pequeños, debería ser suficiente. Lo ideal es que esta persona tenga su contraparte interna y puedan trabajar los dos juntos. El consultor aporta especialmente el método y el especialista interno el conocimiento específico del producto y el proceso. Como ya hemos dicho repetidamente, es un trabajo muy de campo y no es un proyecto llave en mano. Es necesaria la participación del equipo interno, desde la dirección hasta los operarios, pasando por los distintos especialistas y mandos intermedios. Es decir, tiene que ser un proyecto corporativo que todos los empleados puedan sentir como suyo. En cuanto a los entregables, tenemos, por un lado, documentos de tipo informativo, el plan de proyecto, el contenido de los cursos de formación, las presentaciones de seguimiento y el informe final. Y en cuanto a los documentos de trabajo, el análisis de los datos recibidos, las observaciones en planta, el cuadro de mando y ya en diseño, las hojas estándar de operaciones, esquemas de layout y el PDCA. Y ponemos aquí explícitamente medidas implantadas. El proyecto va de conseguir mejoras, no de elaborar documentos. Tiene que haber un mínimo de documentación, pero no deja de ser un coste de oportunidad porque el tiempo dedicado a redactar supone menos tiempo dedicado a pensar soluciones en planta. Y para terminar este capítulo vamos a ver la planificación de un proyecto tipo. En el caso clásico podemos estar hablando de un par de meses para el análisis diagnóstico, un mes para el diseño y otro mes para la implantación. Y nosotros proponemos cada una de estas etapas divididas en subproyectos independientes.
En el caso de un proyecto de mejora continua, aquí proponemos 6 meses, pero en realidad son 3 a tiempo completo y luego 3 de seguimiento muy a tiempo parcial. Estas cifras evidentemente son aproximaciones, depende del alcance, de la complejidad del trabajo, de la involucración del equipo, etc. En este capítulo estamos hablando siempre de un proyecto completo, pero se puede realizar un estudio más alto nivel o workshops en planta. En estos casos, la duración sería de unos pocos días. Muy bien, pues esto es lo que os queríamos contar hoy para clarificar lo que se espera de un proyecto Lean. Y nada más, con esto ya hemos terminado la teoría. Los siguientes vídeos son el desarrollo de casos medianamente reales y de situaciones cotidianas. No os los perdáis. Un saludo y hasta pronto.